El templo de Artemisa fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, a orillas del mar Egeo, en la actual Turquía. Una de las 12 ciudades jónicas. El templo estaba dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos, y su construcción comenzó alrededor del año 550 a.C., financiada por Creso, rey de Lidia, el último de la dinastía Mernada, famoso por su inmensa riqueza y por acuñar las primeras monedas metálicas. Las ciudades jónicas es el nombre con el que se conocía en tiempos de la antigua Grecia, a la costa centro-occidental de la actual región turca de Anatolia, y hoy en día es considerada una región histórica. Aunque las ciudades llegaron a formar una alianza conocida como la Liga Jónica, nunca formaron un estado unificado. Su denominación proviene de las tribus jonias que en torno al año 1000 a.C., emigraron desde el Ática y se establecieron en las costas e islas del mar Egeo. Los griegos de las polis jonias hablaban el dialecto griego llamado jónico, no circunscrito únicamente a esta región. En estas tierras florecieron muchas de las colonias griegas, piezas trascendentales de la civilización helénica, ya que contribuyeron a la propagación de su comercio y de su arte. En época mítica, el término abarcó asimismo la península del Ática, en donde más adelante se fundaría la ciudad de Atenas. Éfeso es hoy un importante yacimiento arqueológico, ubicado cerca de la ciudad de Selkuk, a unos 80 kilómetros al sur de Esmirna. Las ruinas bien conservadas de esta antigua ciudad griega, posteriormente ocupada por los romanos, es Patrimonio Mundial de la UNESCO, y cuenta con edificaciones tales como la Biblioteca de Celso y el Gran Teatro, algo que atrae cada año a millones de visitantes. Los principales restos de Éfeso se distribuyen a lo largo de las vías principales de la antigua ciudad, que son la calle de los Curetes, que va desde la puerta de Heracles a la Biblioteca de Celso, el Camino de Mármol, que se extiende desde allí hasta el teatro, y la Vía Arcadia, que va desde allí hasta los baños del puerto. Pero del templo de Artemisa, solo queda en pie una de sus columnas. El lugar en el que se fundó el santuario de Artemisa, había sido ya objeto de veneración por las poblaciones locales, que practicaban allí el culto a la diosa madre. Artemisa es una de las deidades más veneradas y de las más antiguas. Es la diosa de la caza, los animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las doncellas, que traía y aliviaba las enfermedades de las mujeres. Hija de Zeus y Leto, y hermana melliza de Apolo, forma parte del panteón de los 12 dioses olímpicos. Con 35 años, tras la muerte de Aliates, aproximadamente en el 560 a.C., Creso se convierte en rey de Lidia, y rápidamente se empeña en someter a varias ciudades griegas, entre las que se encontraba Éfeso, aunque es probable que varios de estos pueblos hayan sido sometidos por sus predecesores. Ya en el año 550 a.C., Creso decide construir el majestuoso templo, que fue diseñado por el arquitecto griego Quersifrón, y terminado por su hijo Metágenes, con ayuda de Teodoro, el arquitecto del Éreo de Samos. La construcción del edificio requirió muchísimo tiempo, y según Plinio el Viejo, y Marco Vitruvio, escritores romanos, afirman que los trabajos prosiguieron durante 120 años y que fueron varios los arquitectos que los dirigieron. El templo se convirtió en atracción turística, visitado por mercaderes, reyes y viajeros, que pagaban tributo a Artemisa en forma de joyas y otros bienes. Y su esplendor también atrajo adoradores que formaron el culto de Artemisa. Era respetado como lugar de refugio, tradición que se trasladó al mito con las amazonas que se refugiaron allí tanto de Hércules como de Dioniso. El templo fue destruido por un incendio provocado por Heróstrato. La confesión del propósito de su crimen, le fue sacada bajo tortura, ordenada por el rey Artajerjes. Según registra la historia, su único fin fue lograr fama a cualquier precio. Al descubrirse la intención del incendiario no solo se lo ejecutó, sino que también se prohibió,
bajo pena de muerte, el registro del nombre de éste para las generaciones futuras, lo cual, evidentemente no bastó para borrar de la historia ni su nombre ni tampoco su acción. Según el escritor romano Valerio Máximo, se descubrió que un hombre había planeado incendiar el templo, de tal modo que por la destrucción del más bello de los edificios, su nombre sería conocido en el mundo entero. También el escritor e historiador griego Teopompo, reseñó el incendio y registró para la historia su nombre. La acción realizada por Heróstrato, y su intención de lograr la fama a cualquier precio, han tenido eco en la modernidad. En el ambiente académico de la psicología se denomina complejo de Heróstrato al trastorno según el cual el individuo busca sobresalir, distinguirse y ser el centro de atención. Alejandro Magno nació la noche en la que el templo ardía. El filósofo griego Plutarco sentenció que Artemisa estaba demasiado preocupada por este hecho como para salvar su propio templo en llamas. Más tarde, Alejandro ofrecería a los efesios costear su reconstrucción, a lo que se negaron, aduciendo que no era conveniente que un dios le construyera un templo a otra divinidad. Sin embargo, el templo fue restaurado tras su muerte, en el año 323 a.C. Fue reconstruido, resultando en una versión aún más grande e impresionante, que se considera una maravilla antigua. Durante su vida, Alejandro Magno realizó sacrificios y decretó que los impuestos que antes se pagaban a los persas, fueran depositados a partir de entonces en el templo. Al encontrarse en una próspera región, donde cruzaban viajeros y mercaderes de toda Asia Menor, fue influenciado por varias creencias, y era un símbolo de fe para mucha gente. Los efesios adoraban a Cibeles, e incorporaron gran parte de sus creencias al culto de Artemisa. El culto atrajo miles de adoradores de todas partes del mundo conocido, y muchos destacados personajes históricos realizaron ofrendas, entre ellos el filósofo Jenofonte, que estaba en Éfeso cuando se unió a Agesilaos II, en su marcha de Asia a Beocia, y allí dio en depósito un dinero al guardián del templo para que se lo devolviera si regresaba, y si no regresaba lo diera como ofrenda a Artemisa. Jenofonte describió en su novela Efesíaca, la procesión que se celebraba durante la fiesta en honor a Artemisa, que discurría entre la ciudad y el templo, en una distancia de 700 metros. En el cortejo desfilaban todas las muchachas de la ciudad con elegantes adornos, y los chicos llevaban en primer lugar los objetos sagrados, las antorchas, los cestos con ofrendas e incienso, y a continuación caballos, perros y otros elementos propios de la caza. La mayoría de las descripciones físicas del templo provienen de Plinio el Viejo, aunque hay discrepancias en torno al tamaño. Plinio describe el templo como de 115 metros de largo, por 55 de ancho, realizado principalmente en mármol. El más grande de todo el mundo griego. Constaba de 127 columnas, cada una de 18 metros, 3 filas en la fachada occidental, con un total de 36, divididas en 3 hileras de 8, 2 columnas a los lados de las santas y una doble fila que dividía el vestíbulo, en 3 naves. La cámara interior, era alargada y estrecha, como en los templos arcaicos, y al fondo había un baldaquino, en el que se hallaba la estatua de culto, sobre los restos del altar del siglo VII a.C. Y en la fachada posterior, las columnas eran 9 y 21 a los lados. Tras el incendio, la planta y las proporciones del nuevo edificio se mantuvieron iguales a las del anterior, salvo por el añadido de un crepidoma, es decir la plataforma sobre la que se eleva el templo, con un escalonado de 12 gradas, y 2,68 metros de altura. Tenía columnas esculpidas en la parte inferior, 16 de las 2 primeras filas. Se ha pensado que el arquitecto del nuevo templo fue Dinócrates, que estuvo influido por Piteo, el autor del templo de Atenea de Priene. El templo albergaba varias obras de arte, esculturas de los renombrados Policleto, Fidias, Cresilas y Fradmón, pinturas, y columnas forradas de oro y plata. Varias de esas esculturas se referían a Amazonas, que según la leyenda,
se habían encontrado en esa región. Finalmente sería arrasado por los godos, en el año 262, en tiempos del emperador Galieno, en el marco de las invasiones bárbaras, que asolaban el Imperio Romano, que se caracterizaron por su búsqueda de riquezas y control territorial, y no volvería a ser reconstruido. A lo largo de los 2 siglos siguientes, la mayoría de los efesios se convirtieron al cristianismo, y el antiguo templo perdió su interés religioso. Los cristianos derribaron los restos del edificio y reutilizaron los materiales para otras construcciones. Actualmente se pueden apreciar algunas columnas helenísticas del templo de Artemisa como parte de la gran mezquita Santa Sofía en Estambul, edificio inaugurado en el año 537 como la Catedral Ortodoxa Bizantina de Rito Oriental de Constantinopla. El templo fue redescubierto en 1869 por una expedición patrocinada por el Museo Británico, y dirigida por John Tertel, tras 6 años de búsqueda. Una vez descubierto, las excavaciones continuaron hasta 1874. Entre 1904 y 1906, durante nuevas excavaciones dirigidas por David George Hogarth, se encontraron algunos fragmentos más de esculturas. Los fragmentos escultóricos recuperados de la reconstrucción y unos pocos del templo original, que se habían utilizado en el relleno de escombros para la reconstrucción, se reunieron y expusieron en la sala de Efeso del Museo Británico. Además, el museo posee parte de la que posiblemente sea la vasija de monedas más antigua del mundo, datada en el 600 a.C., que había sido enterrada en los cimientos del templo arcaico. En la actualidad, el emplazamiento del templo está marcado por una única columna construida con fragmentos disociados descubiertos en el lugar. Si te gustan estas historias, me ayudarías mucho recomendándoselas a tus amigos, suscribiéndote al canal, y dándole me gusta al video. Muchas gracias.